¿Qué hacer en Valencia este fin de semana? Aquí te dejo algunos de los mejores planes para hacer este finde. Iniciamos con la macromascleta universal de Benifab, uno de los eventos más esperados del fin de semana. La pólvora vuelve a ser protagonista con una gran mascleta que promete reunir a cientos de personas para disfrutar uno de los espectáculos más característicos de Valencia. Estará a cargo de la pirotecnia Turis. Además, Benifab también prepara una macrofiesta y un tardeo Remember en Benicalab. La música será otro de los protagonistas del fin de semana. Habrá una macrofiesta, ambiente festivo, un show de DJs y muchas horas de música para quienes quieran disfrutar de los grandes éxitos del verano. Por otra parte, regresa la Feria de Atracciones al Jardín del Turia. Si buscas un plan para toda la familia o para pasar un buen rato con amigos, la Feria de Atracciones es una opción para todas las edades. Allí encontrarás atracciones desde la más tranquila hasta la más emocionante. También este fin de semana regresa el Monarca Market, que llega con una nueva edición del 26 al 28 de junio en Ruzafa Creativa. Allí encontrarás productos artesanales con mucho talento local. Además, regresa el pasaporte Monarca. Si completas el recorrido y consigues los sellos, podrás ganar sorpresas especiales. Este fin de semana muchas fallas continúan celebrando la noche de San Juan. Algunas comisiones celebrarán la llegada del verano con cenas populares, juegos de agua, actividades, música, verbenas, espectáculos pirotécnicos y mucha fiesta durante todo el fin de semana. Últimos días para disfrutar del Cinema Show, el Festival Internacional de Cine que cada año convierte a Valencia en un punto de encuentro para jóvenes creadores y amantes del séptimo arte. Continúa el The Champions Burger que entra en su recta final, así que si todavía no has ido a probar alguna de las hamburguesas participantes, puede que esta sea tu última oportunidad. Asimismo, el Viva México Fest también se despide este fin de semana. Esta es la última oportunidad para disfrutar de lo mejor de la gastronomía mexicana sin salir de Valencia. Y para terminar, cerramos con las piscinas municipales. Con las altas temperaturas, las piscinas del Parque del Oeste, Benicalab, la Hípica, la de Paterna, la de Quart de Poblet, entre muchas otras, siguen siendo uno de los planes más refrescantes de toda la ciudad. Es una alternativa económica para combatir el calor sin la necesidad de ir a la playa.